Buenas noches. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Bien, bueno, como pueden ver, tenemos algunos miembros del gabinete que están aquí parados. No es que estén castigados ni nada, al contrario. Quería agradecerles por su servicio. No, quería agradecerles porque... Todos con risa nerviosa. No, es broma. Quería agradecerles porque ustedes, que no tienen absolutamente nada que ver en la crisis de agua, estamos hablando de TESAL, CEPA, Cultura, la GEO, CIFCO, etcétera, no están, relaciones exteriores, la policía, turismo, economía, educación, etcétera, no tienen nada que ver. Tal vez sí agricultura en el futuro, porque vamos a hacer unas cosas para no contaminar el agua con herbicidas, pero eso no tiene nada que ver con la ahora. Y sin embargo han estado encima de la crisis, han estado trabajando de lleno, ayudando a la población a solventar el problema. Y creo que los regaños vienen acá, pero a ustedes no queda más que felicitarlos porque sinceramente creo que nadie lo puede negar. Yo vi una foto, por cierto, donde estaba el ministro de Hacienda y estaba el comisionado, ¿dónde está Luis? Estaba el comisionado, para proyectos estratégicos y estaba el ministro de Gobernación y estaban llenando una cisterna en una escuela. Y entonces por ahí vi a alguien que criticó y que dijo, ¿y qué hacen dos ministros y un comisionado llenando una cisterna? Y yo les iba a responder, no le respondí por supuesto, pero le iba a responder, bueno, domingo a las 11 de la noche. Me imagino que los ministros de Gobernación y de Hacienda y comisionados presidenciales antes pues estaban dormidos en la playa y ahora están llenando la cisterna de una escuela. Y como yo les dije al principio de este gobierno, yo quiero funcionarios de territorio. Escritorio es necesario, pero lo menos posible, más que para firmar un par de papeles. Así que sí creo que merecen una felicitación por el trabajo y sobre todo que no les correspondía directamente a ustedes, pero este gabinete se va a apoyar siempre. Cuando ustedes tengan un problema, los van a apoyar también el resto del gabinete. Entonces, eso, quería darles las felicitaciones, agradecerles y pedirles que nos sigan apoyando en horas extras, porque ya vamos a anunciar unos días que va a continuar el plan de contingencia, a pesar que ya se resolvió el tema de las algas, que nos sigan apoyando en sus horas libres. De 8 a 5 no, por favor, tienen que trabajar, pero de 5 en adelante, pues espero verlos en el territorio llenando cisternas, llevando pipas y distribuyendo agua a la población. Así que muchas gracias y se pueden retirar, por favor. Bien, lo otro es que quería anunciar, el día de hoy tuvimos una tragedia, se estrelló un avión de la Fuerza Armada, de Fuerza Aérea, pues de nuestras Fuerzas Armadas, con 2 capitanes que fallecieron. Uno de ellos incluso, bueno, ambos eran pilotos con mucha experiencia, uno de ellos era el que volaba los aviones, el avión que vigilaba el narcotráfico en las costas, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, con muchísima experiencia en volar aviones. Yo le pido al ministro de Defensa que se haga una investigación completa de cuál fue la causa de este accidente, que pues me extrañaría que fuera el error humano, tomando en cuenta que la experiencia de los pilotos, pero no vamos a saber hasta que las investigaciones lo digan. Y sí quiero decir que hemos perdido dos grandes hombres que le servían a nuestro país con mucho empeño y pues lastimosamente perdieron la vida. Pero vamos a investigar y vamos a llegar al fondo del asunto. Enviarle nuestro pésame a las familias que sabemos que están en dolorosos momentos y estas 2 personas que van a tener todos los honores que se le puede dar
a nuestros hombres en uniforme. Bien, con el tema que nos atañe, el tema del agua. El día miércoles, esto lo que estamos diciendo ahora, lo estamos diciendo ahora porque hasta ayer tenemos la información completa. El día miércoles tuvimos un ingreso atípico de algas de la Bocatona, del río Lempa, donde tomamos el agua en la planta potabilizadora Las Pavas. Hubo un ingreso atípico de algas. Las algas ya se determinaron, por alguien me preguntó cuál es el nombre de las algas, ahí están, pues que son nombres, ¿tenés los nombres por ahí? ¿Me lo puedes pasar? Son nombres difíciles de pronunciar. Hay una alga que es la principal y otras algas que también se detectaron en el agua, que son, digamos, las algas menores. Esas algas, lo que sucedió fue que cuando se tomó el agua, ¿tenés el video? Mostrame el video. Cuando se tomó el agua entró con esas algas y se acumularon las algas en la cisterna. Y por lo tanto, las algas que necesitan de la luz solar para sobrevivir, no, este es cuando ya le echaron aire, yo digo el anterior, el otro, el que está en los tanques, el verde y entonces las algas que están arriba son las que captan toda la luz solar. Las algas que están abajo, al no captar luz solar, se mueren. Y al morir, pues se deshacen y se van microscópicamente en el agua, causando mal olor y mal sabor, sobre todo. En algunos casos nos han reportado también coloración del agua, aunque en la mayoría de casos de coloración del agua es más por el óxido de las tuberías viejas que por las algas. Lo que sí generan estas algas es un olor y un sabor que no corresponden al agua normal, que normalmente debe ser incoloro, inodoro y insabora, y en todo caso, si tiene algún olor o sabor, generalmente tiende a ver más con el cloro o algo y no con este olor extraño que la gente empezó a percibir el día miércoles y jueves más que todo, y viernes, que fueron la mayoría de denuncias. Entonces, ¿este es un video o foto? Ok, quiero quitarle esto. Bueno, aquí, como pueden ver acá, este es más o menos, este es el agua con las algas. El agua no llegó así a las casas, como la están viendo, ese color verde que está ahí, porque, pues por eso después luego pasa por un proceso de purificación en la planta potabilizadora. El problema que el proceso de purificación, si bien limpia lo sólido, de eso no limpia lo químico. Y por eso es que el agua llegó con mal olor y mal sabor. Incluso aquí, como ustedes pueden ver, esta es una de las pilas, a la par hay otra. ¿Dónde está la otra? No, la otra, la que está a la par, la que está. Esa. No, claro que sea. El agua que entra al proceso de purificación. En la otra pila está el agua verde, que fue la que entró, y esa al purificarse dio el resultado del agua que la gente que se abastece de la planta potabilizadora de Las Pavas, que son aproximadamente 1.2 millones de personas, pues sintieron el sabor y el olor en su mayoría, y en algunos casos se reportó también color. Ahora, cuando se descubrió el tema por las denuncias de la población, pues fuimos a la planta y se determinó de que efectivamente había un exceso atípico generada por una proliferación de las algas mucho mayor a la normal que puede tener el río Lempa. Hay varios factores que tienen que ver con la proliferación de las algas, uno de ellos es el cambio climático, y entonces al haber más energía solar, pues se reproduce más rápido las algas. Sin embargo, pues debimos de haberlo previsto antes. Al no preverlo, se dio la situación que se dio. Cuando se descubrió el tema, se empezó a tratar de eliminar las algas inyectándole aire a
poneme el video, a las algas, y se descubrió que efectivamente eso era lo que estaba pasando. Aquí pueden ver, este es un video, es la emulsión de las algas cuando se le inyectó el aire. Entonces ahí confirmamos la contaminación y aquí están las algas que se encontraron. Esta fue la principal, Dolichospermum, y luego las otras, Pediastrum, y bueno, ahí están los filtros y lo que se hizo. Y ahora tuvimos que pedir ayuda de países amigos, vinieron técnicos de países amigos, incluso hemos estado hablando con los cuerpos de ingenieros de varios países amigos que vinieron a apoyarnos, y el día domingo se encontró la solución teórica y se ordenó, porque no había en existencia en El Salvador, una cantidad de sulfato de cobre. El sulfato de cobre era lo que nosotros hipotéticamente creíamos que iba a eliminar las algas. Eso se probó hasta ayer en la noche, porque ayer en la noche ingresó el producto y se probó ayer en la noche en los laboratorios, allá en la planta potabilizadora Las Pavas. Fue cuando yo publiqué, ya tenemos la solución, y efectivamente se comprobó. De hecho nos recomendaron 4 miligramos por litro, pero comprobamos que con 1 miligramo por litro de sulfato de cobre, que es 4 veces menos de la dosis que se le puede poner, se eliminaba, la alga se destruía por completo. Entonces, inyectamos el sulfato de cobre en el agua y todas las algas se eliminaron por completo. Ya ahora ya no debe de haber problema de mal olor, ni mal sabor, ni mal color tampoco. Y si alguna gente todavía reporta que lo tiene, es por la distancia. ¿Son cuántos kilómetros? Son 45 kilómetros entre la planta potabilizadora al tanque de distribución, más la cantidad de kilómetros del tanque de distribución a los diferentes municipios y colonias y comunidades del Gran San Salvador. Entonces, evidentemente puede tardar algunas horas, son 15 horas solo los 45 kilómetros, más el resto de horas en llegar, pero básicamente el problema de la proliferación de algas está totalmente eliminado. Ya no hay mal sabor, ni mal olor, ni mal color como resultado de la proliferación de estas algas que están eliminadas. La ventaja ahora es que esto no va a volver a suceder porque ya sabemos que puede pasar, ya tenemos el producto para eliminarlas, y de ahora en adelante vamos a estar monitoreando constantemente que antes de que se dé, tener la solución y no esperar a que la población denuncie. Ante esto queremos pedir disculpas como gobierno porque debimos de haber actuado más rápido. Gracias a Dios no tenemos incidencia de enfermedades gastrointestinales, ni en la red pública de salud, ni en el Seguro Social, por lo tanto no hubo una afectación a la salud de la población, pero definitivamente no debimos de haber permitido que el problema pasara tantos días sin resolverse. Sin embargo, pusimos nuestro mayor esfuerzo y logramos resolverlo hasta ayer en la noche. Pero créannos que el gobierno puso todo su esfuerzo y dedicación a tratar de resolverlo, y ya se resolvió, no era algo que había pasado, y por lo tanto era difícil saber la solución. Sin embargo, ahora ya la sabemos y no va a volver a pasar. Luego, ahora, ¿por qué hemos buscado esta mesa y no simplemente dar una conferencia de prensa? Porque cuando activamos el plan de contingencia, que fue básicamente repartir agua, tanto en pipas de agua como agua embotellada a la población, pipas para lavar, para lavar la ropa, etcétera, y el agua embotellada para beber, sí se resaltó mucho un problema que El Salvador tiene históricamente, y es el problema del desabastecimiento de agua. Entonces, nosotros podemos anunciarle a la población que se ha terminado el problema de las algas, pero a la vez continúa un problema histórico que hemos tenido toda la vida, que ha tenido El Salvador desde su fundación, que hemos tenido yo desde que recuerdo, y creo que ustedes igual lo pueden verificar, ese problema de desabastecimiento. Y eso no solo ocurre en el Gran San Salvador, sino que en todo el país. Por lo tanto, nosotros planteamos un plan de contingencia el día sábado, que arrancó el día domingo en la mañana, que fue para distribuir agua
y como no sabíamos cuándo iba a terminar el problema de las algas, lo planificamos, lo presupuestamos, los recursos los alocamos para hacer el plan de contingencia hasta el domingo, hasta el próximo domingo. Ya no hay problema de algas, ya no hay mal olor, ya no hay mal sabor, ya no hay mal color, pero ya que tenemos presupuestado, ya que tenemos los recursos, ya que tenemos el cronograma, ya tenemos los turnos, la distribución, etcétera, vamos a continuar con el plan de contingencia, y no lo vamos a enfocar en las comunidades que reciben agua, porque van a recibir bien el agua, sino que vamos a enfocarlo en las comunidades que tienen problemas de desabastecimiento histórico. Creo que eso va a servir, ya que es un recurso que ya estaba asignado, creo que esto va a servir mucho para paliar un poco esa crisis histórica que ha tenido nuestro país de desabastecimiento. Evidentemente esto no es una solución permanente al problema, pero es un alivio para las familias y lo hemos sentido en el territorio. Cuando nuestros ministros y nuestros funcionarios han ido al territorio, la gente les dice, pues mire, yo no tuve problema de agua sucia porque simplemente a mí no me viene agua desde hace 3 años, o a mí no me viene agua desde hace 20 años, o a mí no me viene agua desde hace 3 meses, o desde hace siempre. Entonces, creo que ya que tenemos los recursos, tenemos el dinero ahí, tenemos el agua embotellada, tenemos las pipas disponibles, tenemos el cronograma, tenemos los turnos, etcétera, pues continuemos y de todos modos el dinero del pueblo que llegue al pueblo y que sirva como un paliativo temporal a una crisis histórica. Así que hacemos el anuncio de que vamos a continuar con la distribución y el plan de contingencia hasta el día domingo, en la noche, como un paliativo temporal a una crisis histórica. Pero yo creo que es hora de que, si bien, y yo lo dije cuando lanzamos el plan de despegue económico, si bien es un problema histórico, y ustedes lo saben, que nunca nuestro país ha tenido una distribución de agua correcta, una calidad en el agua, nuestras tuberías tienen un 60% de fugas, la mayoría de tuberías están oxidadas, hay gente que recibe agua, bueno, incluso en la misma planta potabilizadora de Las Pavas, fuera del problema de algas, tienen problemas de sedimentos que son por la deforestación en la cuenca del río, están problemas de agroquímicos, problemas de todo tipo de afluencias que llegan al río Lempa. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que resolver potenciando una planta potabilizadora del siglo XXI y no lo que tenemos ahorita, que es una planta abandonada con tuberías viejas, oxidadas, que no pueden ni siquiera abastecer, mucho menos garantizar la calidad del agua que merece nuestra población. Así que hemos hecho un plan y aquí vamos a conformar la mesa para trabajar arduamente en esto para solventar el tema de abastecimiento de agua y solventar el tema de la calidad del agua potable que merece nuestra población. Y aquí para ello hemos convocado al Ministerio de Defensa, hemos convocado a Protección Civil, hemos convocado al Ministerio de Obras Públicas con Fovial, hemos convocado a FONAES, hemos convocado al Ministerio de Medio Ambiente, hemos convocado al Ministerio de Hacienda, a ANDA por supuesto, y bueno, la gente que coordinará aquí desde Casa Presidencial, comisionado para proyectos estratégicos, porque tenemos que resolver ya el problema del agua. Evidentemente no es un tema que lo vamos a resolver en un día ni en 2, pero es un tema que tenemos que resolverlo. El gobierno anterior no lo hizo, yo lo dije en el plan, cuando lanzamos el plan de despegue económico, cuando no mencionen al gobierno anterior como excusa, porque la gente no cambió gobierno para tener lo mismo, la gente cambió gobierno para tener algo distinto. Y entonces venir a decir, es que el gobierno anterior nos dejó la planta abandonada. Bueno, si lo quieren decir, como les dije anterior, díganlo, pero a la par la solución. Entonces, yo necesito que la planta potabilizadora de Las Pavas, yo sé que se han hecho algunos arreglos, son ni el 1% de lo que se necesita. Yo necesito que la planta potabilizadora de Las Pavas se le meta al 100% para tener una distribución de agua completa para el Gran San Salvador. Y las zonas que no pueden ser abastecidas con la planta de Las Pavas, pues tenemos también el proyecto de la potabilización de la planta potabilizadora del agua que se bota del lago de Ilopango, y tenemos también el proyecto de la apertura de pozos. ¿Cuántos pozos han abierto y revitalizado en lo que vamos ahorita, Fred? 47.
¿Cuántos vamos a perforar este año? 100. Esos 100 pozos, ¿a qué áreas esos 100 pozos, qué porcentaje va a cubrir de la distribución? ¿Un 10%? El porcentaje que va a cubrir todos estos pozos que vamos a perforar solo en el área metropolitana va a ser alrededor de un 10% de lo que tenemos, y vamos a mejorar la distribución, y van a ser áreas específicas en donde ya no van a tener complemento de las pavas. Van a estar independizados de las pavas. Exactamente. Y entonces cuando incrementemos la capacidad de potabilización y distribución de las pavas, a eso hay que sumar el 10% que ya no vamos a usar en estas comunidades y vamos a poder distribuir a otras comunidades. Así es, como por ejemplo el pozo de la colonia Guayacán de Soyapango, a ellos se les daba agua una vez cada 10 días, y con el pozo que rehabilitamos, con el problema que tuvimos en las pavas, ellos tuvieron agua todos los días, y han tenido agua todos los días desde octubre del año pasado. Todos deberían tener agua todos los días, ¿verdad? No debería ser algo específico. Así es. Entonces, necesitamos que trabajemos el proyecto de las pavas, y yo necesito que paulatinamente la gente vaya sintiendo la mejoría, ya sea con la apertura de un pozo o con el mejoramiento de las pavas o los otros sistemas de distribución en el país, porque recibimos denuncias de Sensuntepeque, por ejemplo, que está totalmente, sí, está en cabaña, pues están totalmente nada que ver con las pavas. Sin embargo nos decían, mira, nosotros no tenemos agua, acuérdense nosotros también. Y lo que hemos destapado aquí, creo yo, es una caja de Pandora, porque realmente cuando vemos realmente la necesidad de agua, las pavas se queda corta. El país necesita que nos volquemos a abastecer de agua, y eso requerirá varios proyectos. Ahora, en la planta potabilizadora del lago de Ilopango, ¿cuánto va a ser la inversión ahí? Esa va a ser una donación, pero ¿cuánto se va a invertir? Ronda los $80 millones. 80 millones, eso no vamos a pagar nada, va a ser una donación. Ok, de esos 80 millones, perdón, de esa planta de 80 millones, no vamos a necesitar abastecer el Gran San Salvador, porque ya va a estar abastecido por las pavas y por los pozos que se van a perforar. Una parte lo que vamos a ganar con la potabilización del lago es que las Altavistas, que es una zona, bueno, la mayoría se dieron cuenta cómo son más de 50,000 viviendas que hay ahí, le damos un servicio malísimo, reciben agua una vez cada 7 días con lo poquito que tenemos, y con el lago de Ilopango van a tener agua todos los días. Las Altavistas, Cimas de San Bartolo, Cumbres de San Bartolo, Soyapango, San Martín, y vamos a poder correr la ciudad a la zona oriental, digamos, yendo como para Cojutepeque, toda esa zona, vamos a tener acceso al agua, que hoy por hoy no podemos dar ni un servicio de agua potable en esa área. ¿Cuánto vamos a potabilizar del agua que se bota del lago de Ilopango? Del desagüe del lago de Ilopango, que son alrededor de 5.5 metros cúbicos por segundo, lo que vamos a agarrar son 2 metros cúbicos por segundo. Y eso es lo que vamos a distribuir de ahí. Eso es lo que vamos a bombear. ¿Y las pavas cuánto está produciendo ahorita? Actualmente estamos produciendo 1 metro cúbico por segundo. ¿Y cuánto es a lo que vamos a llegar con el proyecto completo que tenemos de las pavas? Vamos a llegar a 2.8 metros cúbicos por segundo a 3 metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a tener 2.8 más 2. Va a ser 4.8. Ahorita es 1. Así es, hoy es 1. O sea, vamos a pasar de 1 metro cúbico por segundo a 4.8 metros por casi 5 veces más de lo que se está produciendo ahorita. Exacto. Pero eso va a ser cuando los dos proyectos estén terminados. Exacto. ¿Cuándo podemos tener el proyecto de las pavas al 100%? Al 100% está previsto terminarlo este año en noviembre o diciembre, por ahí, completo. Los primeros equipos de bombeo... Pero no podemos dar beneficios antes. Sí. Es decir, tal vez no llegar a los 2.8, pero llegar, digamos, de 1 a 1.5 a 1.7, no puede ser gradual, tenemos que esperar hasta que estén los 2.8. Va a ser gradual, porque los primeros equipos de bombeo, que las imágenes que le compartí ahora, presidente, son ya los equipos de bombeo que están siendo ensamblados en Francia, ya están haciéndoles pruebas, anda personal de ANDA ya viendo las pruebas, ya para que vengan a El Salvador, y ya con eso, del 1 metro cúbico que tenemos, podríamos llegar a un 1.9 metros cúbicos por segundo. Doble. Casi el doble, así es. Y con eso vamos a respirar, por ejemplo, en Altavista, Soyapango, Cimas de San Bartolo, Cumbres de San Bartolo, San Martín, que es el área más complicada. Y entonces cuando abras Ilopango y le des a estas zonas que las repetiste,
¿qué va a pasar con esa agua que venía de Las Pavas? Esa agua la vamos a dejar hasta el centro del Gran San Salvador, hasta ahí, y vamos a mejorar todas las zonas, porque hay lugares en el centro de San Salvador, todavía hay comunidades del de San Salvador que no tienen acceso a agua, porque no les podemos dar factibilidad, porque al darle, por ejemplo, a alguna comunidad de 100 casas, estamos dándole mentira. Sería decirle que le vamos a dar algo, pero realmente solo le vamos a meter aire a la casa, entonces no podemos seguir haciendo eso, sino que entonces a liberar, dejar Ilopango, San Martín, etcétera, con el lago, vamos a poder, con el desagüe del lago, perdón, ahí va a pensar que vamos a sacar, vamos a poder liberar Las Pavas y hacerlo de aquí para allá, del centro para... Así es. Y vamos a poder dar más zonas del lado occidental. Así es, y a eso hay que agregarle, digamos, los pozos porque hay deficiencia en Santa Tecla, hay deficiencia y la zona occidental no la podemos alimentar con esa agua que va a sobrar de la parte como yendo para Santa Tecla, Zaragoza, toda esa parte de antiguo Cucatlán, Nuevo Cucatlán, podríamos ir dejando el agua para esta zona y bajando como para Los Chorros, que ahí no tenemos... Ahí tenemos un pésimo servicio, por ejemplo, en Alpes Suizos, residencial. Luego hay otra inversión que se va a hacer en la zona del puerto de Libertad, de las playas, que es de 30 millones de dólares. Así es. Que ¿Eso de dónde va a salir esa agua? Esa agua tenemos el diseño en una batería de pozos. Esa va a ser independizada también de Las Pavas. Entonces Las Pavas no va a llegar al puerto. Así es, no entonces va a haber más agua para poder ir a la zona occidental. Así es. Vamos a mejorar Santa Tecla. Ok, ¿y cómo hacemos? Ok, entonces entiendo que toda la zona central del país va a estar bien. Así es. ¿Y qué vamos a hacer con todo el occidente y todo el oriente? Santana, Huachapán, Sonsonate, San Miguel, Usulután, La Unión, todos ellos no están ni en Las Pavas, ni en el desagüe del lago de Ilopango, ni de dónde vamos a... Así es, en el plan que tenemos diseñado, tenemos perforación de pozos en Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate. Sí, pero si con los pozos de San Salvador llegas al 10%, vas a llegar al 10% de Santana y 10% de San Miguel. Solo que la diferencia de San Salvador, Santana, San Miguel es que San Salvador es un monstruo, aquí está concentrada, la mitad de usuarios de ANDA está aquí. Usuarios de ANDA son 864,000 usuarios. Viviendas. Así es, y aquí tenemos, solo San Salvador tenemos 425,000 usuarios. Yeah. Entonces, por ejemplo... Ok, bueno, ya entendí. Entonces lo que necesitamos es, y por eso los convoca a todos, porque necesitamos hacer varias cosas paralelas. ANDA, ahí ustedes escucharon los proyectos, está bien, pero necesitamos hacer varias cosas paralelas. Una de ellas, el Ministerio de Obras Públicas, yo sé que no hace agua, pues el Ministerio de Obras Públicas hace calles, puentes, cárcavas, etcétera, y quiero que la sigan haciendo, pero quiero que Carolina, y que lo hagamos con el Ministerio de Hacienda, quiero que destinemos una partida presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas para perforación de pozos en las zonas rurales. Ya con el proyecto de Las Pavas, con el proyecto de los pozos y con el proyecto del desagüe del lago de Ilopango, vamos a cubrir no solo la zona metropolitana de San Salvador, sino sus alrededores. Y con la zona de las playas de la Libertad, vamos a tener el otro proyecto. Y escucho que vamos a tener en Santa Ana y en San Miguel, pero estoy seguro que nos vamos a quedar cortos, porque entonces, quiero un diseño de un proyecto que lo ejecute Obras Públicas, aunque no es lo normal, pero es un tema, agua es vida, y de nada nos va a servir estar abriendo 1000 calles si no tenemos agua. Hay que hacer las dos cosas, hay que hacer las calles y hay que hacer el agua. Entonces, esto es un proyecto de Obras Públicas, tenemos asesoría de gobiernos amigos que nos pueden apoyar. Incluso el gobierno de Estados Unidos nos está apoyando, envió a su equipo de ingenieros. Hoy me habló el embajador de Estados Unidos y me dijo que nos quería contactar con el gobernador de California porque él tiene el mismo problema de algas, más grande que tenemos nosotros, solo que ellos lo resuelven. Entonces, yo le voy a pedir ayuda técnica para que nos ayuden a desarrollar estos pozos. Obviamente se volverían parte de la red de ANDA, pero esto que lo ejecuten ustedes. Entonces, no sé cuánto podrán encontrar del presupuesto, fondos de cooperación, partidas presupuestarias de aquí y de allá, raspar cacerolas, y tal vez hacer unos 50 o 60 pozos, tal vez me estoy tirando muy alto con el número, pero poder hacer unos 50 o 60 pozos este año en los lugares donde no están en la planificación de ANDA. Por ejemplo, en Sensuntepeque, entiendo que ahí sí le vamos a hacer un pozo. Sí, le vamos a hacer un pozo. Bueno, pero habrá lugares como Sensuntepeque que no están, Sensuntepeque sí está en la planificación, pero habrá lugares que no están en la planificación. Correcto. Entonces yo lo que quiero es que le llevemos agua también. Y llamar al Ministerio de Defensa
porque tenemos todo el cuerpo de ingenieros del Ministerio de Defensa, que son rápidos, trabajan bien, y lo que necesito es que le demos el apoyo a ANDA, sobre todo para la construcción de tanques, de captación de agua y el cambio de tuberías. Mucha de la suciedad que llega a muchas casas, no ahora en la crisis, no siempre, es por las tuberías oxidadas de hierro, que se pusieron hasta hace Más de 100 años. más de 100 años. Tienen 100 años las tuberías. Entonces hay que cambiarlas. Entonces necesitamos, quiero el apoyo de la Fuerza Armada, no solo el cuerpo de ingenieros, sino de los elementos que podamos poner sin cuidar la seguridad, que es tal vez el enfoque principal de ustedes, pero siempre tenemos gente que pueda ayudar en las labores de cambio de tuberías para que podamos tener un proyecto paralelo con el apoyo de la Fuerza Armada de cambio de tuberías. Y convoqué aquí a Gobernación y a Protección Civil porque como este problema persiste y en Las Pavas va a terminar en noviembre, diciembre, el proyecto de Ilopango podrá Un año y medio. año y medio. Y mientras tanto la población va a necesitar algún, aunque sea algún paliativo. Entonces yo quiero que ustedes continúen, hagan un cronograma de distribución y pasen un presupuesto. Y lo veamos aquí con Carolina y también con el ministro de Hacienda para ver cómo podemos asignar un presupuesto para poder llevar ese paliativo, que sabemos que no es solución, sabemos que apenas resuelve un poquito del problema, pero la población está agradeciendo. Ahorita en el plan contingencial, mucha de la gente que está recibiendo agua, que no tenía servicio de agua, que no fue afectada por las algas porque no tienen agua, han agradecido el agua. Y entonces yo digo, bueno, evidentemente no podemos estar al mismo ritmo, pero podemos estar siempre llegando con ayuda. Y llamé también al Ministerio de Medio Ambiente y a FONAES, porque uno de los problemas, tenemos dos problemas grandes en el país. Uno es el problema de estrés hídrico general del agua, y es porque en nuestro país llueve mucho, pero no captamos el agua, porque por la deforestación, la mayoría de agua solo corre, y lo que hace es inundar comunidades o irse al mar, en lugar de estar siendo captada y luego tener los pozos generando más agua. Entonces cada vez vemos nuestros ríos más secos, cada vez vemos menos captación de agua, nuestros pozos más secos y nuestras ciudades y nuestras comunidades inundadas. Entonces está el agua pero en el lugar que no debe de estar. Y eso es por la poca captación hídrica que tenemos. Y lo otro es que hay mucho sedimento en el río Lempa, y no solo en el río Lempa, también en los afluentes, en la laguna de Huija, en el río Guajoyo, etcétera, que alimentan el río Lempa. Me estaban comentando los técnicos de ANDA de que el río Lempa a veces está limpio, pero viene el Guajoyo y lo ensucia. Entonces necesitamos sembrar, reforestar los costados de los ríos para que no haya, al haber reforestación no va a haber el corre de sedimentos que tenemos, que viene a caer a la planta y lo que hace además es arruinar los filtros. Entonces necesitamos hacer un plan nacional de reforestación, y esto no es algo únicamente agua arriba de la planta, aunque debemos de empezar ahí, agua arriba de la planta potabilizadora de Las Pavas, pero es un plan nacional. Entonces yo lo que quiero es que me diseñen un plan de reforestación. Yo sé que ya tienen planes de reforestación, tanto en el ministerio como en FONAES, pero yo quiero algo radical, algo que no se haya hecho antes. No podemos esperar a que nos quedemos sin agua, sino que no podemos quedarnos sin agua. Entonces, y tenemos que pensar en el futuro también. Entonces, yo no quiero que dentro de 10, 15 años, cuando nosotros ya no estemos aquí, digan, bueno, lastimosamente, la planta potabilizadora de Las Pavas está nítida, pero el río Lempa se secó, o el río Lempa bajó a la mitad, y entonces ya no podemos potabilizar el agua, y ahora no hay fuentes de donde sacar el agua, y vamos a terminar queriendo desalinizar el mar, que es a lo que recurre en países donde no hay agua, pero es carísimo, y nuestro país no lo puede pagar. Entonces necesitamos cuidar nuestro medio ambiente. Así que yo necesito un plan de reforestación, empecemos agua arriba de la planta para atacar lo inmediato, pero que un plan de reforestación nacional, en donde se tiene que involucrar el gobierno, la empresa privada, las ONGs, la sociedad civil, y hacer una campaña de concientización también. Lo otro
es que necesitamos ir a recuperar ese 1,5 millones de botellas de plásticas. Probablemente no vamos a recuperar las mismas botellas porque no sabemos, no hay una trazabilidad de la botella, pero yo lo que quiero es que recuperemos 1,5 millones de botellas y las reciclemos. Vamos a repartir 1,5 millones de botellas y vamos a recoger 1,5 millones de botellas. ¿Van a ser las mismas? Probablemente no, pero como introducimos 1,5 millones y sacamos 1,5 millones, el efecto va a ser cero. Porque no quiero que digan, bueno, repartieron agua, pero terminaron contaminando. Entonces, yo quiero 1,5 millones de botellas recogidas, de botellas plásticas. El PET es totalmente reciclable. De hecho, que hay una empresa que del PET hace hilo, y que con el hilo hacen zapatos Nike, Adidas, y todo se exporta el hilo a Estados Unidos y están haciendo zapatos y camisetas de básquetbol o de fútbol con el hilo que se hace acá. Y se hace del PET. Además que del PET se puede hacer nuevas botellas de PET. Pero tenemos que recoger las botellas. Entonces hagan un plan, yo sé que ya están en eso, yo vi los jumbos que estaban repartiendo, pero no sé si van a llegar al 1,5 millones y sí quiero que me muestren que recogieron 1,5 millones de botellas y que se lo mostremos a la población. Aquí está el 1,5 millones de botellas que entregamos, aquí está el 1,5 millones de botellas que recogimos. Son las mismas, no, pero generan un efecto neto. Y lo otro es de que necesitamos hacer un análisis, como lo hablamos hoy en la tarde, de todo. Vamos a reforestar, vamos a paliar la crisis, vamos a generar recursos, vamos a hacer pozos, vamos a arreglar la tubería, vamos a hacer el proyecto de las Pavas, vamos a hacer el proyecto de Ilopango, vamos a hacer proyectos en el occidente y en el oriente, vamos a hacer el proyecto de las playas. Pero yo quiero que integremos todo. Cada quien va a hacer su plan. Y luego que todos traigan el plan, y luego quiero que integremos todo en un plan nacional de agua, que es lo que vamos a lanzar hoy. El Plan Nacional de Agua, donde resolvamos el tema hídrico en todas sus facetas, en la parte medioambiental, en la parte de captación hídrica, en la parte de saneamiento, que es otro tema que ni siquiera hemos tocado, en la parte de abastecimiento, en la parte de calidad del abastecimiento, porque aunque hemos eliminado las algas, la calidad deja mucho que desear, y hay zonas que ni siquiera son de las Pavas, que la calidad está peor. Entonces, que veamos el tema de la calidad del agua, y que al final nosotros, dentro de un par de años, que gradualmente la gente vaya sintiendo los beneficios, pero que en un par de años le podemos decir a la gente, hemos arreglado el tema de agua en El Salvador. Entonces, no vengamos con la queja que los gobiernos anteriores no lo hicieron. No, si quieren decirlo, díganlo, los gobiernos anteriores no lo hicieron, pero nosotros ya lo hicimos. Hasta entonces, lo único que nos vamos a hacer es trabajar. Trabajar y trabajar, y mostrarle a la gente nuestro trabajo y que se hable con resultados. Por ejemplo, las zonas que tú dijiste, ellos tienen que ir sintiendo los beneficios. Si no, ellos mismos lo van a reclamar. El presidente Anda dijo que abrió un pozo en el Guayacán y aquí mentira. Entonces, no puede ser así. Lo otro, yo les quiero pedir que nunca volvamos a decir no hay un problema, cuando la gente está diciendo que hay un problema. Yo incluso hablé con el ministro de Gobernación, con Mario, ayer, y le dije, cuando reciban quejas en redes sociales, tómenlo como un insumo, que gracias a Dios tenemos ahora. No se cierren a que, nos están atacando. Tómenlo como un insumo, sea ataque o no, o sea crítica constructiva o crítica destructiva, o sea simplemente una demanda natural de la población. Tómenlo como un insumo, nos están indicando a dónde estamos fallando. Y la población entiende que no vamos a convertir a El Salvador en Suiza en un día, ni en un mes, ni en un año, pero sí quiere ver que vayamos mejorando. Y no vamos a mejorar con los dedos en los oídos o con las manos en los ojos, vamos a mejorar escuchando a la población y resolviendo sus demandas. Entonces, trabajemos interconectado. Quiero que esta mesa se reúna cada 15 días para ver los avances y irlos reportando a la población. Se hizo tal plan, se hizo tal cosa, se perforó tal pozo, se abasteció tal comunidad, mejoró el avance de la planta potabilizadora de Las Pavas está aquí, ya iniciamos los trabajos, no ha pasado, pero cuando pase, ya iniciamos los trabajos en el lago de Ilopango, etcétera, para que la población sepa de primera mano lo que
estamos haciendo en esta mesa y que de verdad no se está quedando en conversación o en pláticas, que yo creo que la gente está aburrida de ver comisiones, de trabajo, etcétera, sino ver los resultados. Pero cuando ve resultados le aplaude y lo apoya, como ha pasado con el Plan Control Territorial, por ejemplo, y como esperamos que pase con el Plan de Despegue Económico, por ejemplo, y como espero que pase con este Plan Nacional de Agua. Bien, pregunta de la prensa. Iniciamos el espacio de preguntas referidos al tema del agua con Luis Muñoz de Teleprensa, Canal 33. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta es si se han hecho los estudios técnicos de calidad al agua y si se han hecho, me gustaría saber qué dicen esos estudios y de esa manera para que la población pueda saber cuándo va a volver a consumir el agua. Y también una última que está muy concerniente al tema es si el sulfato de cobre que usted mencionaba no es tóxico para la salud. Gracias, excelentes preguntas. Bien, el agua ya está en el nivel de calidad que tenía antes. Es decir, la crisis de las algas ya no está, las algas ya no están, ya se destruyeron, se eliminaron con el sulfato de cobre. El sulfato de cobre, como todo tratamiento que se le hace al agua, ya sea el cloro, que es lo que se hace antiguamente, y nosotros todavía lo usamos en algunos lugares, o el sulfato de cobre, que es una técnica más cara y más moderna de hacerlo, todo en grandes cantidades es nocivo, en pequeñas cantidades no lo es. Como les digo, los técnicos de países desarrollados que nos están apoyando, incluyendo los Estados Unidos, nos han dicho, pónganle 4 miligramos por litro cuando haya crisis, porque eso se puede consumir. Y evaluamos en el, ¿cómo se llama? En el HART test, que es el test de jarras, como se dice en español, que con 1 miligramo por litro era suficiente para eliminar este tipo de algas, así que le estamos poniendo del sulfato de cobre la 4ª parte de lo que es apto para el consumo humano. Es decir, todavía pudiéramos poner el doble o el triple y hasta 4 veces más de lo que estamos poniendo ahora y sería apto para el consumo humano. Ya más de eso, ya apto para el consumo humano y el agua empezaría a llegar de color azul, porque el sulfato de cobre hace el agua azul, y no un azul agua, ¿verdad? Sino azul. Entonces, evidentemente no podemos pasar de ese nivel, pero ahorita estamos muy por debajo del nivel que está aceptado internacionalmente y que el que se usa en los países desarrollados, cualquiera puede buscar en Google sulfato de cobre y va a ver que es un excelente eliminador de algas y hongos. Además, lo bueno del sulfato de cobre es que no solo eliminó las 3 algas que encontramos en los estudios, sino que además elimina otras impurezas que pueden haber en el agua. Así que el agua que está ahorita es más potable del agua que se recibía antes de la crisis. Ahora, siempre podrán haber problemas porque estamos hablando de tuberías oxidadas, estamos hablando de un sistema arcaico y que la mayor parte de la población no se abastece ni siquiera de las pavas. Así que los problemas que están teniendo son problemas de nuevo históricos, que es lo que queremos que se resuelvan aquí en esta mesa, pero sí decir de que la crisis en sí de las algas en la planta de las pavas ya no está y que la cantidad de sulfato de cobre que se le ha introducido al agua está muy por debajo de lo que se le puede poner. Todavía le podemos poner el doble, el triple y hasta 4 veces, o sea, 4 miligramos por litro, y le estamos poniendo 1, es decir, que es consumible al nivel que tiene ahorita. Ya arriba de eso, pues obviamente como todo, se vuelve tóxico, pero no es el caso. Seguimos con Loida Avelar de Revista Factum. Buenas noches, presidente. Quisiera consultarle si existe algún cambio o modificación en el proceso de potabilización del área metropolitana y en la apertura de los pozos. Y también quiero preguntarle por qué la ministra de Salud y el presidente de ANDA dijeron que el agua era apta para consumo, a pesar de que aún no tenían los estudios que usted ha mencionado. Bien, muchas gracias. En el caso del cambio, el único cambio que ha habido es en la introducción del sulfato de cobre. Antes no se usaba eso. En los gobiernos anteriores, de nuevo lo menciono por referencia, no porque me esté excusando de nada, se utilizaban herbicidas que eran tóxicos, y no solo para la salud de las personas, incluso, bien, una agua sucia, con amibas, con parásitos, con suciedad, genera enfermedades gastrointestinales.
pero un agua purificada de manera no correcta, como el caso de los herbicidas, por ejemplo, el caso de químicos nocivos para la salud, si bien no generan infecciones, dañan los riñones a largo plazo, generan enfermedades a largo plazo que son todavía peores que las gastrointestinales, solo que tardan años en que den esos efectos. Incluso El Salvador es uno de los países con la mayor tasa, con tasas más grandes de insuficiencia renal del mundo, precisamente por la mala purificación del agua y por la presencia de químicos y agroquímicos en el agua. Es un problema histórico que hay que resolver. Entonces el cambio que ahora hay, el único cambio que hay ahora es que se está utilizando sulfato de cobre, que es lo que se utiliza en el primer mundo, en los países desarrollados, y que en los niveles que se le está poniendo no es tóxico, es totalmente consumible. Sin embargo, el agua per se de ANDA, yo no me atrevería a decir que es consumible, porque si bien puede salir consumible de la planta potabilizadora, luego entra en una red que hay tuberías de 100 años, me atrevería a decir el 100% de ellas oxidadas, y pues esta agua tiene óxidos, sedimentos, etcétera. Así que yo en lo personal no me atrevería a decir jamás que el agua de ANDA es consumible hasta que ya habremos terminado con este Plan Nacional de Agua, que no creo que dure menos de 2 años. ¿Por qué la ministra de Salud y el presidente de ANDA dijeron eso? Probablemente porque ellos están basados en estándares anteriores, en donde la gente, bueno, si esta agua se tomaba antes, ¿por qué no se va a tomar ahora? Pero la realidad es que este no es, y yo ya llamé la atención por eso, este no es el gobierno anterior, ni el anterior a este, ni los anteriores a ese, donde dejaban que la gente se tomara el agua con herbicidas y con agroquímicos y con óxido. Este es un gobierno que debe ser responsable. Así que a mí me parece que yo, no, de mi boca y de mis funcionarios de ahora en adelante, no van a volver a escuchar de que el agua se puede tomar, ya que aunque lo estamos purificando mejor que como se purificaba antes, a partir de ayer, con el sulfato de cobre, pues con tuberías de 100 años, ustedes han visto las fotografías de muchas de las tuberías, bombas, tanques y motores de la planta potabilizadora. Con solo ver eso, ¿quién va a querer tomarse esa agua? Pero yo vi las fotografías del equipo nuevo que estamos pidiendo para cambiar el equipo viejo que está, y estoy pidiendo que se cambien las tuberías también. Pues ese equipo nuevo, entonces yo ya pudiera decir, miren, este es el equipo nuevo, acabadito de venir de Francia, podemos decirle a la población que el agua es totalmente potable. Hoy por hoy no lo es, por eso es que mucha gente consume agua de las empresas que venden agua purificada, o alguna gente pone un filtro en sus casas. Yo en lo personal tomo agua de filtro en mi casa. ¿Por qué? Porque no confío en el agua que cae directa al chorro. Hay gente que se la toma así, pero decirlo me parece que es un poco pensar como se pensaba antes y no pensar como debe pensar este nuevo gobierno. Escuchamos la última pregunta de Saraí Alas, de Diario El Mundo. Buenas noches, presidente. Yo quería saber cuáles son los 3 nombres de las algas y si estas afectan en la salud de la población. Y la Universidad de El Salvador anunció esta semana que está haciendo estudios sobre la calidad del agua y las algas que han proliferado cerca de la planta potabilizadora de Las Pavas. Entonces nosotros quisiéramos saber si van a coordinar esfuerzos, porque ellos han dicho que quieren coordinar esfuerzos con ustedes para ayudar a la población con este problema. Sí, bueno, muchas gracias. Las algas, ¿o nombre de las algas, Federico? Se llama Dolichopersmum y Pediastrum. Hay otra ahí abajo, a la derecha está el nombre. Y la última se llama Planctotrix. Se lo vamos a dar por escrito. Son 3 algas. La mayor cantidad de algas, la que causó el problema es la primera. Esa alga en sí no es tóxica. Sin embargo, encontramos otras 2 algas que eran menor cantidad y una de ellas sí libera toxinas. Por eso en mi tuit de ayer y en mi publicación de ayer puse el agua ya está libre de toxinas una vez introducimos el sulfato de cobre. Porque si bien el alga que causó el mal olor y el mal sabor no es tóxica, una de las 3 algas que encontramos en mínimas cantidades sí libera toxinas, es decir, es tóxica para el ser humano. Cualquier apoyo que nos ofrezcan es bienvenido. Sin embargo, estos estudios se han hecho con la colaboración de países amigos, mucho más avanzados en el tema de agua que nosotros, y pues estos resultados son definitivos. Ahora, cualquier apoyo que vamos a recibir, pues es bienvenido.
Pero sí, les vamos a dar los nombres de las algas y una de ellas sí era tóxica, la que estaba en menor cantidad. Bien, así concluye esta conferencia de prensa. Quería decir algo más, perdón, si no hay más preguntas. Sí. Sí. No. Bien, la primera pregunta es que el lago de Ilopango, yo vi una publicación en un rotativo de hoy en la mañana de que el agua de Ilopango, hoy fue o ayer. Sí, sí. Decía que el agua de Ilopango no se podía potabilizar. Perdón. Eso es, yo creo que es importante que los medios de comunicación, no ustedes, sino este rotativo que menciono, hay que ser más responsables con la información. Toda el agua se puede potabilizar. No existe agua que no se pueda potabilizar. En Israel potabilizan el mar. El agua de Ilopango, nosotros, ese plan de potabilizar, no el lago, sino el agua que se tira, el desagüe del lago de Ilopango, que es un agua que se desperdician 5 metros por segundo, 5 metros cúbicos por segundo. Vamos a potabilizar 2 metros, es decir, 3 metros se van a seguir tirando. ¿Por qué? Porque no sabemos si en un futuro baja el nivel del lago y entonces lo que se tira ya no va a ser 5, sino que van a ser 4, van a ser 3, y siempre que tenemos ese colchón de cambio climático. Ahora, en el lago de Ilopango hay metales, pues claro, el agua de Ilopango no es potable. Hay presencia de varios metales, sobre todo uno es el boro, que es el que más contamina, de la que está contaminada el lago de Ilopango. Cuando vinieron los ingenieros a ver el proyecto, nos dijeron una planta normal en un lago más potable que este costaría $40 millones. Pero por los niveles de boro que tiene el lago de Ilopango, la planta va a costar $80 millones. Es decir, todo se puede potabilizar, la diferencia es el costo. Es más, en la Estación Espacial Internacional potabilizan toda el agua, todos los residuos de agua con electrólisis. Es decir, con electrólisis sacan el hidrógeno y el oxígeno, lo mezclan y sacan agua destilada que no se puede tomar de tan pura que es y tienen que pasarla por un proceso donde tienen que ensuciarlo un poquito para que se pueda tomar. Si no es agua destilada, conocida como agua de batería, que es un agua demasiado pura para el ser humano. Entonces todo el agua se puede potabilizar. No es cierto que haya un agua que no se pueda potabilizar, y menos la del lago de Ilopango. Sí se puede potabilizar, solo que es más caro. Pero ya tenemos financiado el proyecto, así que no hay problema y lo vamos a hacer. La otra pregunta era sobre cuántas personas. Bueno, 1.2 millones de personas son las que reciben agua de la planta potabilizadora de Las Pavas, y en el entendido que toda el agua que salió fue contaminada en una mayor o menor cantidad por las algas, pues fueron afectadas 1.2 millones de personas en diferentes niveles. Algunos fueron afectados más, otros fueron afectados menos. Incluso hay gente que dice, yo fui afectado porque a mí no me cayó agua en esos días, entonces me afectó el desabastecimiento. De nuevo, no se nos mezcló la crisis de las algas con una crisis histórica de desabastecimiento, de la cual ya resolvimos una, que es la de las algas con el sulfato de cobre, pero no hemos resuelto la crisis histórica del desabastecimiento de agua, que es un proyecto que tendrá que confluir un montón de diferentes programas y proyectos para poder resolver en todo el país, y no solo esos 1.2 millones de personas. Sí, yo creo que, y lo repito ahora, hay un poco todavía en esta administración de pensamiento de la administración anterior, no solo en los funcionarios, sino incluso en el personal de las instituciones. Yo, al día de hoy, incluso con el sulfato de cobre, que es un purificante mucho mejor que el cloro y el herbicida que le echaban antes, yo no diría que el agua de Anda es potable y que se puede consumir.
pido disculpas por lo que se dijo, pero creo que responde a la forma que se ha pensado siempre, es decir, como siempre ha sido así, pues que siga así. Eso no debe ser así, no en este gobierno. Y pues ya se le llamó la atención a los funcionarios. Creo que no lo dijeron de mala intención, pero una cosa es que decir esta alga no es tóxica y otra cosa es decir cómansela. Entonces, creo que son dos cosas totalmente distintas. Sí es cierto que el alga principal no es tóxica, pero yo no me voy a tomar un agua que huele raro y que sabe raro. Entonces, igual. Ahora los exámenes del agua están aquí y ustedes quieren una copia, se les puede entregar. Ahí está el examen que se hizo. Y incluso se le puede entregar también una copia del estudio de las jarras, en donde se probó la recomendación de los amigos de países más desarrollados que nosotros, en donde se nos dijo que el sulfato de cobre iba a ser suficiente para eliminar las 3 algas que teníamos, que detectamos en el agua y otros elementos contaminantes. Así concluye esta conferencia. Otra pregunta. ¿Sí? Por supuesto que sí. De nuevo, cuando Frederick dijo que se podía consumir, lo hizo con la mentalidad del gobierno anterior. Yo insisto en que para mí eso no es válido. Pero los estudios son públicos, es decir, se le pueden entregar, son información pública. Gracias. ¿Otra pregunta antes de...? Ahí hay otra. Los bancos, las pensiones. Por supuesto, yo creo que esto va a abonar muchísimo al debate de la ley del agua, sobre todo porque estamos hablando de datos reales. En la Asamblea Legislativa se puede discutir mucho y ahí han pasado años con el tema de la ley del agua. Incluso ustedes se acuerdan de aquella propuesta que había de la ley del agua, en donde básicamente se le entregaba, si bien no anda, se le entregaba el control de la decisión del agua al ente rector, que le llamaban ellos, se le entregaba a los privados básicamente. Esa es una forma de privatizar, no anda, sino el negocio del agua. Hay varias formas de privatizar. Se puede vender la empresa o se puede generar las condiciones para que la empresa no funcione. Yo creo que aquí hay 2 cosas que se deben de hacer. Una es hacer una ley del agua que garantice que el bien del agua sea público, pero hay algo bien importante y es que ANDA funcione. Porque de lo contrario, una ley se aprueba con 43 diputados y se cambia con 43 diputados. Entonces, si nosotros aprobamos una ley del agua bien hecha, como se debe de hacer, pero no le abastecemos a la población y ANDA sigue en el sistema que ha estado todo este tiempo, en el descuido, pudiéramos decir hasta intencional y en el abandono intencional de todo el sistema de agua. Incluso vi un video del expresidente de ANDA, Marco Fortín, que decía, desde 1900, algo así como que de 1998 la planta no servía y estamos hablando que el video es del 2016, creo, 2015, 2016. Y en el 2015, 2016, ¿qué año? 2017, perdón. En el año 2017 ya nos decían que desde el 98 la planta no servía. Y entonces, ¿cómo es posible que en 98, 99, 2000, 2001, no voy a contar, 2017, 2018, 2019, no se arregle el problema? Entonces, lo principal, a la par de un cuerpo legal como una ley de agua, como debe de ser, que protege el bien público y el derecho humano al agua, debe de haber un servicio real. Porque las leyes, yo veo que aprueban de todo, pero en la realidad la gente no lo siente.
Entonces la gente, uno va a ir a una comunidad y la gente va a decir, ¿a mí de qué me sirve la ley del agua si no me llega el agua? O a mí de qué me va a servir la ley del agua si el agua me viene sucia o me cae una vez cada 15 días. Entonces nosotros necesitamos abrir el debate para que se apruebe una ley del agua que garantice el derecho humano al agua y que no se privatice el agua y que el agua sea un bien público, pero a la par tiene que funcionar ANDA para que la gente reciba un servicio de calidad todo el día, todos los días. De lo contrario, la amenaza de la privatización siempre va a existir, porque por más que hay una ley que se haga con 43 votos, mientras va a venir otra asamblea, o va a venir otro grupo de diputados, o va a venir otro momento histórico en nuestro país, que haya un desabastecimiento, o que haya un problema de crisis de calidad, o que haya un abandono, y van a volver a sonar las voces de la privatización, y van a volver a salir los que ya sabemos que quieren privatizar el agua. Entonces, es importante que se haga el debate y que se apruebe una ley, que debe ser una ley que garantice el agua como bien público, de lo contrario va a ser vetada cualquier otro proyecto de ley que trate de privatizar el agua, pero a la par debemos de hacer que ANDA funcione. Es más, todas esas inversiones en la planta potabilizadora de Las Pavas, en la planta potabilizadora del desagüe del lago de Ilopango, en la planta, en el complejo de Surf City, en los pozos que vamos a abrir alrededor del país, en el plan de reforestación, en el plan de cambio de tuberías, en el plan de modernización total de distribución del agua potable de todo el país, lo que garantiza es que ya no sea necesaria la privatización, porque la gente va a decir, ¿para qué lo vamos a privatizar si eso está bien? Pero este abandono intencional, porque no veo otra forma, cómo pueden pasar, vaya, nosotros tenemos 7 meses con 21 días, pero ¿cómo pueden pasar 20 años, 10 años y sin hacer nada? Es decir, y podemos hacer un tour de la planta de Las Pavas y que vean la calidad del equipo que está ahí, está obsoleto, sucio, oxidado, y no se oxidó ayer ni hace un mes, se oxidó hace 20 años. Entonces, desde el 1998, de acuerdo al expresidente de ANDA, del gobierno anterior. Entonces, pareciera como que se fue dejando tirado, para que la misma población diga, bueno, no hay de otra más que privatizar. Entonces yo siento que sí hay que debatir la ley, pero a la par debemos de hacer que funcione ANDA para que cuando la gente reciba agua potable todos los días, todo el día, y de calidad, pues no va a haber necesidad de ninguna privatización. Y este tipo de inversiones que vamos a hacer en proyectos que van a garantizar la calidad y la cantidad del abastecimiento de agua, pues lo que hace es proteger el bien y la institución pública, y ya no necesita ser privatizado algo que está funcionando bien. Pero para eso tenemos que transitar de lo que nos heredaron a lo que nosotros vamos a heredar, que es de un sistema desmoronándose, y no lo digo yo, pues creo que la población puede validar lo que estoy diciendo, a un sistema que puede ser un orgullo para nuestro país, de tener un sistema de agua de primer nivel. Bien. ¿Otra pregunta? Aquí hay una y hay otra. Bueno, uno de los planes que acabo de pedir es un plan nacional de reforestación. Evidentemente ese plan deberá contar con recursos, deberá contar con el apoyo de la sociedad en su conjunto, ONGs, empresas privadas responsables, etcétera, y pues si puede incluir unas sanciones nuevas para darle más dientes al ministerio, ¿por qué no? Claro que queremos tener más dientes. Si podemos tener una propuesta de reforma de ley o una nueva ley, pero no nos llenamos de leyes que no sean aplicadas, sino hagamos leyes que de verdad van a servir de algo, claro, ¿por qué no? Al contrario, creo que eso nos pudiera servir para que lo que nosotros vayamos a reforestar no vengan atrastalándolo, ¿verdad? Entonces definitivamente debe haber una protección de lo que vamos a ir a reforestar y de lo demás que todavía no ha sido deforestado, aunque la mayor parte de nuestro país sabemos que está deforestado y es una labor titánica que es la que se debe hacer y debemos de proteger esa labor titánica que tenemos que hacer, claro, por supuesto. Sí.
No. Evidentemente vamos a hacer tres cosas. Vamos a tomar todo lo que tengamos, por supuesto, si todas las instituciones tienen un acervo histórico que puede funcionar y puede servir. Número dos, vamos a hacer nuevas investigaciones donde se tenga que hacer. Pero número tres, nosotros no hacemos la investigación y luego el resultado, y luego publicamos el libro, hacemos el evento y luego se acabó el quinquenio. Nosotros vamos trabajando a la... Ya hoy, ahorita, ya estamos trabajando en la potabilización del agua, en la reconstrucción de la planta potabilizadora de Las Pavas, en pasar de 1 metro cúbico que se está produciendo ahorita a 4.8 metros cúbicos que se va a producir en diciembre. Perdón, 2.8 en Las Pavas, más los 2 que se van a producir del desagüe de Ilopango dentro de año y medio, probablemente que terminemos ese proyecto. Ya estamos hablando del proyecto de reforestación, ya estamos hablando del proyecto de descontaminación, ya estamos hablando de asignar recursos a las diferentes áreas, cambiar tuberías, hacer nuevos pozos, abastecer a la gente que no está siendo abastecida de líquido, hacer una mejor gestión del agua, apoyarnos de países amigos, y todo eso lo vamos a hacer en paralelo, porque si no, vamos a tirar un quinquenio en hacer nuevos estudios, como usted acaba de mencionar, pero tampoco vamos a decir, vamos a repetir la gestión anterior, porque si le hacemos una encuesta ahorita en la población y le preguntamos, ¿estaba usted contento con cómo se gestionó el agua en el gobierno anterior? Y creo que vamos a tener aproximadamente un 97, 98, 99% de rechazo. Entonces, evidentemente, vamos a tomar todo lo que haya que sea bueno, pero nosotros no venimos a repetir lo que hizo el gobierno anterior, venimos a hacer un gobierno diferente. Lo que nos sirva, ahí los tienen en sus archivos, ocúpenlo y valídenlo con los expertos, pero tenemos que tener una nueva visión y no podemos tener la visión del gobierno anterior. Eso es algo que no solo le digo yo, sino que fue la decisión soberana y democrática del pueblo salvadoreño el 3 de febrero. Presidente, usted acaba de mencionar que el agua de Ilopango tiene metales pesados, sí, y que viene el nuevo proyecto que ya han anunciado, pero ya hay 2 plantas que potabilizan agua, está la planta API y la de Guluchapa. Entonces, la pregunta es, ¿esas plantas van a seguir trabajando de la manera en la que se ha estado haciendo? ¿Y qué calidad de agua se está llevando? Porque ya hay metales pesados definitivamente, y usted lo acaba de decir. Informarle eso, me informa el presidente Anda que una es un pozo, no saca directo agua del Plago de Ilopango, y la otra es un estudio. Así es, la planta Guluchapa es una batería de pozos en donde se potabiliza también agua de otra fuente cercana que agarramos de un río, y el Papli que se hizo hace como 5 años es nada más un muelle donde agarramos agua del lago y la utilizamos para muestreo y para mezcla con el agua de Guluchapa. Así que esa va a seguir trabajando, y cuando esté la planta potabilizadora del lago de Ilopango que nos van a construir la República de China, van a seguir trabajando siempre la planta Guluchapa. Como le decía, Guluchapa son pozos profundos y no tienen metales pesados, tienen sus estudios de calidad de agua, y el Papli nada más lo utilizamos para sacar, y por medio de la dilución combinamos ambas aguas. Pero ahora ya no vamos a usar el Papli, solo vamos a dejar el Guluchapa. Así es, vamos a utilizar nada más Guluchapa y la planta de China. Ya no se va a usar el Papli. Ya no. La de Guluchapa sí. Se distribuye para toda la parte de San Martín, una parte para Santo Tomás, otra parte para Santiago Texacuango, llega hasta Locuil, del agua que sacamos de Guluchapa, y siempre la vamos a seguir utilizando. ¿Otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, una cosa que quería decir, vi también en un rotativo, que lo ha agarrado de tema, que decían, publicaban expertos, y no decían que no mencionaban al experto, ¿verdad? Expertos dicen que la contaminación de la planta de Las Pavas se dio por los pozos que se perforaron últimamente. De nuevo, ese es solo es ignorancia del experto o es malicia del medio. Los pozos que se perforaron, por ejemplo, aquí tenemos el de Guayacán. Cuando se perfora un pozo, el pozo abastece solo la zona del pozo y se cierran todas las válvulas que vengan de otro lado. Entonces, si los pozos, en primer lugar, los pozos no pueden contaminar Las Pavas porque no están conectados, las válvulas están cerradas. Antes
se abastecían de las pavas, pero ahora que tienen su propio sistema, la comunidad se abastece del pozo. Entonces, en primer lugar, es imposible que el pozo contamine las pavas, porque está cerrado, está independiente. Tampoco las pavas pudieran contaminar el pozo. Es más, si fueran los pozos los que contaminaran, las quejas vinieran de los lugares que se hicieron los pozos. Pero ustedes periodísticamente pueden constatar, si van a esas zonas donde están los pozos, en que son las zonas que no fueron afectadas, ni con el desabastecimiento, ni con el olor o el sabor o el color, sino más bien son las zonas donde no se abrieron los pozos, las que están abastecidas por la planta potabilizadora de Las Pavas, las que se vieron afectadas. Así que es totalmente lo contrario. La gente que está abastecida por los pozos nuevos no sufrió la crisis que sufrimos todos los demás, que somos los que estamos abastecidos por la planta potabilizadora de Las Pavas. Así que es un absurdo, es todo lo contrario. Y por eso es que vamos a seguir abriendo más pozos para poder independizar más zonas. Y pueden ustedes decir en las zonas, ¿dónde es que han abierto pozos? ¿Puedes dar una lista? De los pozos nuevos. Los pozos nuevos que hemos están abierto. abasteciendo 24 horas. Así es, tenemos en Apopa, que estamos perforando 2 pozos, el pozo La Guayacán, el Limón, hemos Prado de Venecia 2, parte de San Marcos, que hemos mejorado, el de San José Villanueva, que San José Villanueva era un problema de más de 15, 20 años, bueno, hay gente que vive ahí y lo puede decir de primera mano, hemos mejorado bastante el servicio de agua potable con la rehabilitación de pozos, perforación de pozos nuevos y vamos a seguir mejorando las zonas que han sido más dañadas por muchos años. Pero lo principal es de que ningún pozo nuevo puede contaminar Las Pavas porque son sistemas independientes, es decir, el pozo abastece una comunidad y no se conecta con el resto de comunidades, así que es totalmente lo contrario. Más bien, si hubiera estado conectado, Las Pavas hubiera contaminado la red de los pozos. Como estaban independizadas, Las Pavas no contaminó los pozos, pero decir que los pozos van a contaminar Las Pavas es absurdo, además que está río arriba, ¿verdad? No sé cómo esa gravedad inversa que publicó ese periódico, el experto que, creo que el experto es un ex guerrillero, pero ahí dice que es un experto en agua. Bien, no hay más preguntas. Yo quisiera saber ya por último, ¿a cuánto asciende el costo de toda la contingencia? El costo anda más o menos por $500,000. ¿Cuánto? $350,000 es el costo de la contingencia, ahorita, no hasta ahorita. Pero vamos a continuar hasta el domingo, porque ya tenemos presupuestada, mucha del agua ya está, las pipas ya están, hay pipas de CEL, pipas de CEPA, no solo las de ANDA, están las de CEL, las de CEPA, las del MOP, de todas las instituciones que ya están, ya se hizo los cronogramas, como las pipas del MOP se ocupan para obras, pero ya se hizo los cronogramas, los turnos, el tiempo que las podían prestar, la empresa privada también, ¿cuántas empresas nos están apoyando? 8 empresas, ¿cuáles son las empresas? Si lo puedes decir en el micrófono, por favor. Gracias. Ahorita está Da Vivienda, nos ha apoyado bastante con eso, Holcim, Casa, que es la compañía azucarera, Urbánica también nos ha apoyado y parte del gremio de la construcción, que con eso por el momento nosotros contabilizamos 8 y también un especial aporte de amigos de Qatar, que con eso de hecho incrementamos la cantidad de pipas para el mismo proyecto que se le ha delegado a Mario y que lo hemos enfocado en el sistema educativo, en que las escuelas tengan agua suficiente y limpia para los niños. Sí, entonces vamos a continuar hasta el domingo porque ya estaba todo planificado. No sabíamos cuándo iba a terminar la crisis de las algas. Ya terminó la crisis de las algas, pero como sabemos que nuestro país tiene una crisis crónica, histórica, de desabastecimiento, pues vamos a ocupar esos recursos de todos modos son recursos del pueblo y le van a llegar al pueblo. Así que, ¿por qué no darle a la gente lo que de todos modos es dinero de la gente? Sí, es que resulta que hay todavía una crisis de las ninfas en todo el río Lempa, entonces puede haber una continuidad de esta emergencia. Sí, las ninfas es otro tipo de problema, no es el problema de la planta potabilizadora de Las Pavas con las algas. No nos alimentamos de ahí. El tema de las ninfas
Es un tema que se tiene que remover incluso manualmente, diferencia de las algas que no se son microscópicas y no se pueden remover manualmente. La ninfa sí se puede remover, incluso podemos generar algunos empleos, ya se ha hablado de proyectos de eso, podemos generar algunos empleos en la zona para remoción de ninfas, pero eso no está contaminando el agua. Bien, concluimos la conferencia de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación su asistencia. El señor presidente y los funcionarios continúan con su agenda. Buenas noches para todos.